Tenía yo en verdad tan buenos ojos para eso. Qualis spectator pereo, qué gran espectador perece. Cuando él pareció recuperar sus fuerzas, luego de una larga lucha con la muerte, se consideró prudentemente asfixiarlo con almohadones. Murió de una doble muerte. A partir de 3 errores. En los últimos 3 siglos se ha promovido la ciencia porque en parte con ella y a través de ella se esperaba entender mejor la bondad y sabiduría de Dios. Era el principal motivo en el alma de los grandes ingleses como Newton, en parte porque se creía en la absoluta utilidad del conocimiento, especialmente en la íntima asociación de la moral, el saber y la felicidad. Era el principal motivo en el alma de los grandes franceses, como Voltaire, en parte porque se opinaba que en la ciencia se tenía y se amaba a algo desinteresado, inofensivo, que se bastaba a sí mismo y era verdaderamente inocente, en la que no participaban en absoluto los instintos malvados del hombre. Era el principal motivo en el alma de Spinoza, que en cuanto cognoscente se sentía a sí mismo divino. Por consiguiente, a partir de 3 errores. Los explosivos. Si se considera cuán necesitada de explotar yace allí la fuerza de los hombres jóvenes, entonces no habría que sorprenderse cuando se los ve decidirse por esta o aquella cosa tan burdamente y con tan poca selectividad. Lo que los estimula es la visión del fervor que hay en torno a una cosa, y por así decirlo, la visión de la mecha encendida, no la cosa misma. Por eso los seductores más sutiles saben cómo ofrecerles la explosión, prescindiendo de darles la fundamentación para ese asunto. A estos barriles de pólvora se los gana con razones. Gusto modificado. La modificación del gusto general es más importante que la de la opinión. Las opiniones, con todas sus demostraciones, refutaciones y la completa mascarada intelectual, solo son síntomas del gusto modificado, y con toda seguridad precisamente no son aquellos por lo cual se la toma como tanto agrado frecuentemente. Sus causas. ¿Cómo se modifica el gusto general? Mediante el hecho de que individuos, hombres poderosos e influyentes, manifiesten y hagan prevalecer sin pudor y tiránicamente su hoc est ridiculum, hoc est absurdum. Esto es ridículo, esto es absurdo. Por consiguiente, el juicio de su gusto y de su asco, con esto imponen a muchos una obligación, de la que paulatinamente surgirá un hábito de muchos y finalmente se convertirá en algo que todos han menester. Que estos individuos sientan y gusten, sin embargo, de una manera diferente, corrientemente tiene su fundamento en una particularidad de su modo de vida, nutrición, digestión, tal vez en una mayor o menor cantidad de sales inorgánicas en su sangre y cerebro, en suma, en su fisis, naturaleza, pero tienen el valor de reconocer como parte de su fisis y de prestar oído a sus exigencias hasta en sus más tenues sonidos. Sus juicios estéticos y morales son tales tenues sonidos de la fisis. Acerca de la falta de una forma distinguida. Los soldados y los jefes tienen entre sí una relación aún muy superior a la que tienen los trabajadores y los empresarios. Por lo menos hasta ahora todavía se mantiene toda cultura fundada militarmente por encima de toda la así llamada cultura industrial.
Esta última en su forma actual es en general la forma más vulgar de existencia habida hasta ahora. Aquí opera simplemente la ley de la penuria. Uno quiere vivir y tiene que venderse, pero se desprecia al que explota hasta esta penuria y compra para sí al trabajador. Es raro que el sometimiento a personas terribles, poderosas, que infunden temor a tiranos y a conductores de ejércitos, sea sentido con mucho, tan penosamente como este sometimiento a personas desconocidas y carentes de interés, como lo son todos los grandes de la industria. Corrientemente el trabajador ve en el empresario solo un perro astuto, explotador, que especula con todas las penurias del hombre, cuyo nombre, figura, costumbres y reputación les son completamente indiferentes. A los fabricantes y grandes empresarios del comercio probablemente les ha faltado demasiado hasta ahora todas aquellas formas y signos de la raza superior que solo hace ser interesantes a las personas. Si tuvieran en la mirada y en el gesto la distinción de los nobles de nacimiento, tal vez no habría ningún socialismo de las masas, pues en lo fundamental estas están dispuestas para cualquier tipo de esclavitud, con tal que el que es superior a ellas esté continuamente legitimado como superior, como nacido para mandar, a través de la forma distinguida. El hombre más común siente que la distinción no se improvisa y que él puede honrar en ella el fruto de largo tiempo, pero la ausencia de la forma superior y la famosa vulgaridad del fabricante con regordetas manos rojas le llevan a pensar que solo el azar y la suerte han elevado aquí a uno por sobre el otro. Pues bien, se dice él a sí mismo: probemos nosotros una vez el azar y la suerte, lancemos una vez los dados y comienza el socialismo. Contra el arrepentimiento. El pensador ve a sus propias acciones como experimentos y preguntas desde las cuales recibir alguna aclaración. El éxito y el fracaso son para él, antes que nada, respuestas. Pero sentirse enfadado o incluso arrepentido porque algo fracase, eso lo deja a aquellos que actúan porque se les ordena y que les cabe esperar una paliza si es que el Señor no queda satisfecho con el resultado. Trabajo y aburrimiento. Buscarse trabajo porque se necesita el salario es en lo que actualmente son casi iguales todos los hombres en los países civilizados. Para todos ellos, el trabajo es un medio y no el fin mismo. Por eso son poco sutiles en la elección del trabajo, con tal que les rinda una abundante ganancia. Ahora bien, son muy pocos los hombres que prefieren perecer antes que trabajar sin placer en su trabajo. Aquellos hombres selectivos, difíciles de satisfacer, a los que no se les sirve con una abundante ganancia, cuando el trabajo mismo no es la ganancia de todas las ganancias. A este raro género de hombres pertenecen los artistas y contemplativos de todo tipo, pero también aquel aficionado al ocio que pasa su vida dedicado a la caza, a los viajes, a los galanteos amorosos y a las aventuras. Todos estos quieren trabajo y penuria, con tal que estén asociados con placer, e incluso el trabajo más difícil y más duro, si es necesario. En caso contrario, son de una decidida indolencia, aun cuando a esta indolencia pueda estar atado el empobrecimiento, el deshonor, peligros de la salud y de la vida. Ellos no temen tanto al aburrimiento como al trabajo sin placer. En efecto,
necesitan mucho aburrimiento si es que han de tener éxito en su trabajo. Para el pensador y para todos los espíritus sensibles, el aburrimiento es aquel desagradable amainar del viento que precede al viaje afortunado y a los vientos alegres. Tiene que tolerarlo, tiene que esperar que produzca en él su efecto. Eso es justamente lo que los seres más humildes jamás pueden conseguir de sí mismos. Ahuyentar de sí al aburrimiento de cualquier manera es vulgar, así como es vulgar trabajar sin placer. Tal vez el asiático se distingue frente al europeo en que es capaz de una tranquilidad más larga y profunda que éste. Incluso su narcótica actúan lentamente y requieren paciencia, en contraposición a la fastidiosa instantaneidad del veneno europeo, el alcohol. Lo que delatan las leyes. Uno se equivoca demasiado cuando estudia las leyes penales de un pueblo como si fueran una expresión de su carácter. Las leyes no delatan lo que es un pueblo, sino lo que le es extraño, raro, terrible, extranjero. Las leyes se refieren a las excepciones de la eticidad de la costumbre, y los castigos más duros se refieren a lo que está de acuerdo con la ética de un pueblo vecino. Así es como entre los wahabitas existen solo dos pecados mortales: tener otro Dios que el Dios wahabita y fumar. Entre ellos es designado como la forma más ignominiosa del beber. ¿Y qué pasa con la muerte y el adulterio?, preguntó sorprendido el inglés, que supo de este asunto. Bueno, Dios es indulgente y misericordioso, dijo el viejo jefe. Asimismo, los antiguos romanos pensaban que una mujer solo podía pecar mortalmente de dos maneras: por adulterio y también por beber vino. Catón el viejo opinaba que se había establecido como una costumbre el beso entre parientes, solo para mantener bajo control a las mujeres en este asunto. Un beso significaba huele a vino. Efectivamente, se castigaba con la muerte a las mujeres que eran sorprendidas bebiendo vino. Y por cierto, no solo porque bajo el efecto del vino las mujeres olvidasen a veces toda posibilidad de decir no, por sobre todo, temían los romanos al culto orgiástico y dionisíaco, por el que eran afectadas de tiempo en tiempo las mujeres del sur de Europa. Cuando el vino era aún algo nuevo en Europa, al que consideraban un extranjerismo desaforado que trastornaba el fundamento de la sensibilidad romana. Para ellos era como una traición a Roma, como la incorporación de lo extranjero. Los motivos que se creen. Por importante que pueda ser el conocer los motivos según los cuales realmente ha actuado hasta ahora la humanidad, tal vez para el que conoce es más esencial la creencia en este o aquel motivo. Por consiguiente, aquello que la humanidad misma ha sustituido o se ha imaginado hasta la fecha como la genuina palanca de su hacer. La felicidad o miseria íntima de los hombres les es deparada de acuerdo a su creencia en este o aquel motivo, pero no mediante aquello que era realmente el motivo. Por esto último tiene un interés de segundo orden. Epicuro. Sí, estoy orgulloso de sentir de una manera diferente, tal vez a la de cualquier otro
carácter de Epicuro, y disfrutar de la felicidad de la tarde, de la antigüedad, con todo lo que él sí. Estoy orgulloso de sentir de una manera diferente, tal vez a la de cualquier otro, el carácter de Epicuro, y disfrutar de la felicidad de la tarde, de la antigüedad, como todo lo que de él oigo o leo. Veo a su ojo mirar hacia un mar amplio y blanco, por encima de acantilados en los que reposa el sol, mientras que animales pequeños y grandes juegan en su luz, seguros y tranquilos como esta luz y su propio ojo. Solo alguien que sufre continuamente ha podido inventar tal felicidad, la felicidad de un ojo para el cual el mar de la existencia se ha quedado en calma y que ahora ya no puede saciarse de mirar su superficie y la multicolor, delicada, estremecida piel de mar. Nunca hubo antes tal modestia de la voluptuosidad. Nuestro asombro. Es una profunda y radical buena suerte que la ciencia descubra cosas que se mantienen firmes y que una y otra vez ofrezca razones para nuevos descubrimientos. Bien pudiera ser diferente si estamos tan convencidos de toda la inseguridad y fantasía de nuestros juicios y del eterno cambio de todas las leyes y conceptos humanos, que realmente nos asombra cuán bien se mantienen firmes los resultados de la ciencia. Antiguamente nada se sabía acerca de toda esta mudabilidad de lo humano. La costumbre de la eticidad mantenía en pie la creencia de que toda la vida íntima del hombre estaba clavada con grapas eternas a la férrea necesidad. Tal vez en aquel entonces se sentía una voluptuosidad del asombro y semejante a la que surgía cuando alguien escuchaba cuentos e historias de hadas. Era tanto el bienestar que lo maravilloso les causaba a aquellos hombres que pueden haberse sentido cansados a veces de la regla y de la eternidad. Perder el suelo firme alguna vez, flotar, errar, estar locos, eso formaba parte del paraíso y de la orgía de los tiempos primigenios, mientras que nuestra felicidad se parece a la del náufrago que ha alcanzado la tierra y se para con ambos pies sobre la vieja tierra firme, sorprendido de que ella no se balancee. Acerca de la represión de las pasiones. Cuando alguien se prohíbe a sí mismo persistentemente la expresión de las pasiones como algo que se puede conocer o conceder a los seres ordinarios, toscos, burgueses, campesinos, por consiguiente, cuando no se quiere prohibir la pasión misma, sino solo su lenguaje y su gesto, se logra no obstante a la vez precisamente lo que no se quiere, la represión de la pasión misma, o por lo menos su debilitamiento y transformación. Así fue como se lo vivió de la manera más ejemplar en la corte de Luis XIV y en todo lo que dependía de él. La época que le siguió, educada en la represión de la expresión, carecía de las pasiones mismas y en lugar de ellas poseía una naturaleza agradable, superficial, juguetona, una época afectada por la incapacidad de ser descortés, de tal manera que incluso una ofensa no era admitida ni rechazada más que con palabras obsequiosas. Tal vez nuestro presente ofrece el más asombroso contraste. En todas partes veo en la vida y en el teatro, y no menos que en todo cuanto se escribe, la satisfacción en todos los toscos estallidos y gestos de la pasión.
Actualmente se exige una cierta convención de lo pasional y no de la pasión misma. A pesar de ello, en último término, se llegará a la pasión y nuestra descendencia tendrá una ferocidad genuina y no solo una ferocidad y rebeldía de las formas. Conocimiento de la penuria. Tal vez los hombres y las épocas en nada se distinguirán tanto entre sí como a través del diferente grado de conocimiento que tengan de la penuria del alma como del cuerpo en relación con la última. Esta vez los hombres de ahora somos en su totalidad, a pesar de nuestras dolencias y fragilidad, ignorantes e ilusos a la vez, debido a la falta de una rica autoexperiencia. Y esto en comparación con una época del temor, la más larga de todas las épocas, en la que el individuo tenía que protegerse a sí mismo en contra de la violencia, y en la que para alcanzar esta meta él mismo tenía que ser un hombre violento. En aquel tiempo un hombre tenía que aprobar una variada escuela de tormentos y privaciones corporales, y entendía que incluso en una cierta crueldad en contra de sí mismo, en una ejercitación voluntaria en el dolor, se encontraba en medio necesario para su conservación. En aquel tiempo se educaba a quienes eran los más próximos a soportar el dolor. De buena gana se infligía dolor en aquel tiempo y se veía recaer sobre el otro las formas más terribles del dolor, sin otro sentimiento más que el de la propia seguridad. Pero en lo tocante a la penuria del alma en cada hombre, observo ahora, si es que la conoce por experiencia o por descripción, si es que aún considera necesario fingir este conocimiento, tal vez como signo de la educación refinada, o si es que él, en la raíz de su alma, no cree en general en los grandes dolores del alma, y que cuando se los nombra, le sucede algo semejante a cuando se le nombra algún gran padecimiento corporal. Solo se imagina sus dolores de muela o de estómago. Pero esto es lo que me parece que le sucede hoy en día a la mayoría, a partir de la generalizada falta de ejercicio en ambas formas del dolor y de una cierta escasez de la visión de alguien que sufre. Se obtiene luego una importante consecuencia. Actualmente se odia al dolor mucho más que en épocas primigenias, y se habla más mal de él que nunca, e incluso en tanto pensamiento se encuentra difícilmente soportable la presencia del dolor, y a partir de ahí se reprocha la existencia en su totalidad y se la convierte en un asunto de conciencia. El surgimiento de filosofías pesimistas no es en absoluto lo característico de grandes y terribles situaciones de penuria. Estos signos de interrogación acerca del valor de toda vida se plantean en tiempos en que el refinamiento y la facilidad de la vida encuentran ya como algo demasiado cruel y sangriento las inevitables picadas de mosquitos del alma y del cuerpo, y en que, debido a la pobreza de reales experiencias de dolor, quisieran hacer aparecer a las atormentadoras representaciones generales como el sufrimiento de un género superior. Ya habría una receta contra las filosofías pesimistas y la exagerada sensibilidad que me parece ser la auténtica penuria del presente. Pero tal vez esta receta suena como demasiado cruel, y ella misma podría ser considerada entre los signos que justifican que se juzgue la existencia. Es algo malvado. Bien, la receta contra la penuria dice:
penuria. La magnanimidad y la relación con ella. Aquellas manifestaciones paradojales como el frío súbito en hombres de temperamento, como el humor del melancólico, como especialmente la magnanimidad en tanto repentina renuncia a la venganza o satisfacción de la envidia, aparecen en hombres que poseen una poderosa fuerza centrífuga interior, en hombres que experimentan una súbita saciedad y un súbito asco. Sus satisfacciones son tan rápidas y fuertes que a ellas les siguen inmediatamente el tedio, la repulsión y una huida hacia el gusto contrario. En estas contraposiciones, en un hombre se libera el espasmo del sentimiento mediante el frío súbito, en otro mediante la risa, en un tercero a través de las lágrimas y el autosacrificio. El magnánimo, por lo menos aquel tipo de magnánimo que siempre ha causado la mayor impresión, me parece ser un hombre que posee la más extrema sed de venganza, que cuando ve aproximarse una satisfacción, la bebe, ya en la representación de ella, tan profusa, acuciosamente y hasta la última gota, que a este rápido desenfreno le sigue un enorme y rápido asco, pero luego él se sobrepone a sí mismo, como se dice, y perdona a su enemigo, incluso lo bendice y honra, pero con este violentarse a sí mismo, con este escarnio del hasta este momento tan poderoso instintivo de venganza, solamente cede al nuevo instinto que precisamente ahora se volvió poderoso en él, la náusea, y esto lo hace tan impaciente y desenfrenadamente como hace un instante se anticipó a la fantasía, a la alegría de la venganza, agotándola, por así decirlo. En la magnanimidad existe el mismo grado de egoísmo que en la venganza, pero un egoísmo de otra calidad. Punto. Continuará